preguntado cómo se sentiría ser una rata de laboratorio? Que te observen trabajar como si fueses parte de un experimento tipo, el sujeto le toma su café por tercera vez en 5 minutos. ¿Será parte de su método? Si alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hacen los científicos en los laboratorios, pues aquí tendrás la respuesta, en donde averiguarás si son solo genios solitarios, barbones y amargados, o si son personas comunes con batas blancas. Para descubrirlo, vamos a retomar el libro del sociólogo Pablo Kramer titulado El científico también es un ser humano, en donde el autor se convierte en una especie de mosca en la pared de los laboratorios, espiando para así demostrar que la ciencia no es tan perfecta como parece. Y parece obvio, ¿no? Por supuesto que los científicos son humanos. Tienen días malos, hacen corajes, tienen dudas y googlean cosas. Otras las buscan en ChatGPT. Están muy lejos de ser máquinas, pero te sorprenderías con la cantidad de personas que no piensan igual. Así que ponte los audífonos y prepárate, porque hoy nos ponemos la bata para descubrir de qué se trata la verdadera ciencia, qué hay detrás de ella. Esto es Ratones que hablan. ¡Comenzamos! Desde siempre se nos ha dicho que la ciencia es la verdad, ¿no? Como si fuera lo máximo a lo que la sabiduría humana puede llegar. Si cuando vemos un anuncio en la tele, este dice al final o en la parte de abajo científicamente comprobado, no lo vamos a dudar ni un segundo. Así te digan que existe una fabulosa marca de cloro que al ingerirla te rejuvenecerá 15 años. Si está científicamente comprobado, está científicamente comprobado. Pero para esto, Kramer nos dice, hey, momento. La ciencia y los científicos forman parte de la sociedad. Es una práctica hecha por personas que forman parte de un contexto social específico, que se equivocan, se estresan, tienen jefes, dailies, también sufren. Entonces, ¿los hechos científicos pueden ser debatibles? Digo, estos hechos deben ser neutrales, ¿no? Para considerarse universales y si existen interés de por medio, ya sean personales o del país en el que se encuentran, ¿no pierden legitimidad? Fíjate que es una buena pregunta, pero se supone que para que algo pueda ser considerado un hecho científico, debe de pasar por una serie de pasos antes. Hay debates, hay conversaciones, hay refutaciones, es decir, estos hechos no caen del cielo, no salen del cielo, sino que se van formando poco a poco como una especie de paquetitos que una vez están cerrados, entonces sí, ya nadie los cuestiona. Se vuelven intocables y se vuelven leyes. Hasta que llega alguien a decir, ¿esto realmente es así? ¿Tienen que ser así? Ahí empieza el drama, por eso Kramer se mete como un intruso a los laboratorios. A él le interesa saber cómo se hace la verdad, no el resultado bonito que sale en las portadas de las revistas. Es bien importante esto que mencionas. Como parte de este cuestionamiento que surge hacia la ciencia, hacia finales del siglo XX, la gente en su mayoría estaba de acuerdo con este acuerdo medio explícito, medio implícito, de que la ciencia era la verdad absoluta, que no había refutación, hasta que algunos sociólogos se atrevieron a decir que la ciencia, y ojo con esto, agárrense de la silla, solo era una creencia más. ¿Qué? ¿Se atrevieron a comparar la ciencia con creencias como la religión o la magia? Las ciencias son hechos, no creencias. Calma, estas personas no trataban de decir que la gravedad fuera un chisme, que la Tierra fuera plana o que las vacunas no existen. No se trata de eso. Lo que Kramer nos dice es que el conocimiento científico también es una construcción social. No sale de una lámpara mágica, sino que hay un contexto detrás. Se toman decisiones. Hay personas detrás quienes eligen qué estudiar, cómo estudiarlo y por qué hacerlo. Y creo que este punto lo vamos a hacer más visible cuando hablemos de la ciencia en América Latina. Por eso la ciencia no es intocable. Se puede revisar, mejorar y corregir. Porque sí, estimado público, la ciencia sí se equivoca. Pero, ¿qué ustedes, pseudocientíficos? Ouch. ¿No se les ocurra criticar a mis ciencias duras? ¿Con qué derecho? No, ya en serio, la mayoría de las sociedades modernas son, como las denomina Kramer, sociedades del conocimiento que tienden a idolatrar a la ciencia, por lo que si las cuestionas, eres un hereje inculto y mereces la hoguera. Posiblemente hace unos siglos hubiera sido la hoguera, sin dudas. Quizá ahora solo te mandarían al rinconcito de los que no saben nada. Pero la neta es importante entender que cuestionar o refutar los hechos no significa rechazarlos, sino que buscas de alguna forma entenderlos mejor, con respeto, pero sin miedo a refutar.
Muy interesante sin dudas. Ustedes no se despeguen, continuamos en unos momentos después de esta breve mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Cansado de no entender a tu científico de confianza? ¿Te hablan siglas raras y términos que parecen hechizo de Harry Potter? Con Científicos S.A., eso terminó. Gracias a Científicos S.A., ahora tengo mi propio investigador personal. Me explica todo con dibujitos y hasta me planteó una hipótesis de por qué mi ex me ghosteó. Científicos S.A. incluye una bata, trama post-tesis y ganas de corregirte aunque no se lo pidas. Ideal para cenas familiares, debates de Twitter o esas reuniones donde todos hablan sin saber nada. Si eres una de las primeras 15 personas en llamar, te llevas tu segundo científico a mitad de precio. ¡Llama ya! Producto no recomendado para personas alérgicas a las discusiones o sin paciencia para teorías largas. Puede generar ganas desmedidas por investigar o de salir corriendo del laboratorio. ¿Ustedes sabían que en la antigüedad la ciencia no era una práctica profesional? Era más un pasatiempo que tenían los sabios barbudos que pasaban el día experimentando en su casa. Esto fue así hasta que llegaron las academias. La ciencia dio un vuelco de 180 grados. El Estado metió lana para financiar distintos proyectos y convertir a la ciencia en algo más serio. Ahora tenía sueldos, carreras, reglas y al hacerse pública también crecieron las expectativas. Y fue así como se armó una especie de contrato medio implícito, medio explícito, que básicamente consistía en: el Estado decía, yo pago, yo meto la lana y te financio los proyectos, y los científicos respondían, yo te produzco el conocimiento útil para lo que necesites. Pero ojo aquí, ¿información útil para quién? Porque ahí empieza lo interesante, porque quizá lo que el gobierno considera útil no lo es tanto para la sociedad. No nos vayamos tan lejos. En la Segunda Guerra Mundial, con el caso de Manhattan, con la creación de estas bombas atómicas, ¿quién se beneficiaba? ¿El pueblo? La ciencia no solo acarrea efectos positivos, y eso también se tiene que recalcar. Y desde entonces, si eres científico y se te ocurre no publicar, simplemente no existes. Literal, la ciencia se volvió publica o muere. Lo bueno es que nadie se preocupa por eso, ¿verdad? Como dijimos, el contexto es muy importante a la hora de hacer ciencia, y en Latinoamérica digamos que se hace con creatividad, porque no existen muchos de los recursos que quizá en Europa sí, pero aunque no haya presupuesto, los problemas y las necesidades siguen surgiendo. Además, muchas veces la poca ciencia que se hace en nuestra región ni siquiera corresponde a nuestras necesidades, sino que se adecuan a lo que está de moda y lo que necesita cierto vecino del norte. Hay un ejemplo que menciona Kramer en su libro que me parece muy interesante, y es el de mal de Chagas, una enfermedad que se ha esparcido prácticamente por toda América Latina, principalmente en zonas rurales, y las soluciones que le dieron fueron cosas como quemar todos los ranchos o erradicar a todas las poblaciones que habitan en esas zonas. Triste, ¿verdad? Y aunque el generar conocimiento científico para hacer una vacuna es una posibilidad, ¿realmente se va a hacer? O más bien no es prioridad solamente porque no es un negocio redituable. A lo mejor si la enfermedad fuera el síndrome de París o el mal de Madrid, generaría un mayor interés para erradicar esta problemática. Entonces, el punto es que no solo se tiene que hacer ciencia porque sí, sino que quienes la hacen deben estar conscientes de las necesidades que existen dependiendo del contexto en el que se encuentren, encargarse de solucionar problemas reales y no solo de sumar puntos para su CV. Creo que sin dudas, la ciencia en nuestra región necesita autonomía, necesita un enfoque local. No se puede ir por la vida imitando lo que hacen en Occidente o lo que hacen en el norte y esperar que funcione igual aquí. Las necesidades no son las mismas. Entonces, no cabe duda que lo que pasa dentro de los laboratorios no es como nos lo pintan en las películas. No todo es eureka, descubrimientos y aplausos. Hay pláticas eternas, dudas, peleas y muy seguramente muchísimo Excel. Kramer y otros sociólogos dijeron, si vamos a estudiar la ciencia hay que ver cómo se hace, no lo que se entrega. Por eso se metieron a los laboratorios como si fueran cualquier otro espacio social, como una escuela o una fábrica. Y descubrieron que sí, los científicos sí tienen un método, pero también tienen que tomar decisiones, también negocian con sus colegas y tienen sus propios intereses, buscan aliados, tienen rivales, dudan y sin temor a equivocarme, muy seguramente también procrastinan como tú o como yo. Exacto, somos todos humanos conviviendo con humanos. Lo que vemos como la verdad científica
es justamente en realidad el resultado de un montón de los factores que hacen el ser humano. La ciencia es poderosa, pero no perfecta, y no está por encima de la sociedad, es parte de ella, y a veces se equivoca con ella. Kramer nos invita a dejar de idealizarla y empezar a entenderla, y no para destruirla, sino para mejorarla, porque sí, el científico también es un ser humano, y nosotros como ellos también somos ratones que hablan. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.